Se ha intensificado una campaña sin precedentes lanzada por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y ministros de su gabinete contra la actual administración estadounidense y su presidente Barack Obama a raíz de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre los asentamientos. Continúan las acusaciones por parte de ministros y funcionarios israelíes, quienes amenazan con divulgar las pruebas que confirman que esta administración promovió la presentación de la resolución contra los asentamientos en el Consejo de Seguridad de la ONU. El escándalo es que Estados Unidos estaba detrás de esta trama. Tenemos evidencia clara de esto y la presentaremos ante la nueva administración. El ministro Zeev Elkin del Likud dirigió sus ataques contra el vicepresidente estadounidense Joe Biden, acusándolo de intervenir ante Ucrania, exigiéndole votar a favor del proyecto de resolución. Comentaristas opinan que la guerra de palabras entre el gobierno israelí y la actual administración estadounidense no terminará en el futuro cercano y predicen que su intensidad aumentará. Dicen en Israel que tienen información de inteligencia fidedigna y la presentarán a Trump. Por lo pronto, no parece que hay señales de calma y Netanyahu sigue con los ataques, amenaza de boicot, la amonestación y el enfrentamiento directo con Obama. Por otra parte, continúan las campañas de burla en Israel por el comportamiento de Netanyahu relacionado con la decisión, así como lo responsabilizan por la misma. Un Estado poderoso y honorable no reacciona de esta manera. Esta es una reacción histérica. El jefe de gobierno pone en juego nuestra seguridad nacional. Mientras que analistas consideraron la convocatoria de Netanyahu a los embajadores de los países miembros del Consejo de Seguridad con el fin de reprenderlos y precisamente durante las festividades de Navidad como una reacción emocional desprovista de cualquier valor diplomático e importancia política, más bien la perciben como ridícula. Observadores señalaron que Netanyahu intenta disfrazar su derrota con palabras arrogantes y huecas y el problema mayor, según ellos, es que arrastra detrás de él a todos los israelíes hacia el abismo. No parece que la oposición siria tenga una sola opinión sobre la participación en la conferencia Astana. Una de las últimas declaraciones fue la del miembro del Comité Supremo para las Negociaciones, George Sabra, quien no tiene ningún conocimiento sobre los contactos ruso-turcos y señaló que el asunto simplemente les concierne. Diferente fue la posición del Comité Supremo cercano a Arabia Saudita. Las posiciones de la oposición relacionada con Turquía, o aquella fundada recientemente bajo el apelativo del Grupo de Humaimin, expresaron su deseo de participar en las dos conferencias de Astana y de Ginebra. Entre el entusiasmo de algunos y la ambigüedad vacilante, entre otros, se mantuvo la posición de la oposición interna y de algunas tendencias de la coalición opositora, quienes condicionaron su participación en el encuentro. La capital kazaja, que siempre ha llevado en su seno la savia de las dos civilizaciones, la rusa y la turca, es hoy una tierra nueva que, a pesar de no haber participado en el proceso de redondear las esquinas o de lograr el acercamiento de los puntos de vista, ahora podría producir un acuerdo entre las autoridades sirias y la oposición, un acuerdo que no fue logrado entre las tres rondas de Ginebra. Moscú está a punto de culminar la redacción del texto del acuerdo que será firmado en Astana entre el gobierno sirio y la oposición. Fuentes rusas informaron al Mayadin que el documento garantiza un alto al fuego y que en él participan los grupos armados moderados. La escena de Alepo contribuyó sin duda a la selección de los participantes en las reuniones de Astana, la cual recibirá, además de las fuerzas de oposición, a militares rusos, turcos e iraníes, según fuentes diplomáticas rusas. El hecho de que el Estado sirio haya recuperado el control de los barrios de Alepo cambió el balance de las fuerzas, lo cual ha hecho necesario replantear la realidad política y militar. Los extremistas se encuentran ahora a las puertas de Idlib. Esto fue comentado por Labib Nahas, el director de Relaciones Exteriores de Ahrar al-Sham, quien a través de un tuit agregó que el ingreso de los militantes armados de Daesh a Idlib es un desarrollo muy peligroso de los acontecimientos y tendría repercusiones catastróficas si no se movilizan todas las partes, incluyendo Fateh al-Sham.
Las principales fuerzas políticas iraquíes se preparan para el Irak post-Daesh. Algunos se han movilizado en áreas de tendencias abiertas, presentando iniciativas con el fin de dar forma al futuro del proceso político y solucionar los problemas sociales, de seguridad y económicos. Y por encima de todo, el documento de mediación presentado por el Consejo Supremo y la iniciativa de reconciliación social presentada por el primer ministro, además de otros esfuerzos similares llevados a cabo por otros bloques, reflejados en encuentros y diálogos cuyo fin es lograr un acercamiento y la creación de coaliciones políticas. Existe hoy un movimiento que anuncia una apertura política a través de un acuerdo basado en un documento de reconciliación nacional y de hecho existen también avances logrados en las relaciones políticas entre los bloques. Según los observadores, la acción de los bloques políticos padece de carencias, ya que existen divergencias de criterios entre los tres grandes componentes políticos y también entre los integrantes de la coalición gobernante, entre los que conforman la Alianza Kurda y la Unión de las Fuerzas Iraquíes presidida por Osama al-Najifi, además de una corriente estadounidense que busca imponer su visión en un Irak post-Daesh. Son factores que dificultarían la aplicación de cualquier proyecto de solución si no se resuelven ante las divergencias entre los adversarios políticos dentro de la misma casa. Necesitamos tener una visión y planes que permitan cerrar la brecha entre los componentes mismos de la sociedad y los componentes políticos de un solo color, para que posteriormente podamos implementar correctivos reales y conciliaciones. A pesar de todas las divergencias de la política iraquí, quienes observan el movimiento de las agrupaciones perciben un optimismo que advierte una posible transformación positiva en Irak. Ahrar al-Sham es una de las facciones armadas más grandes y estaría sometida a la tentación de liberar nuevas rondas de lucha a través de su fusión con al-Nusra, convirtiéndose en objetivo de los aviones rusos o en cambio puede formar parte del proceso político en Astana y trasladarse gradualmente de las armas a las negociaciones. No tiene ningún provecho abandonar la condición de facciones para convertirnos en una nueva facción. Nosotros no somos oposición. Tenemos que razonar de esa manera. Nosotros no somos oposición y el proyecto que buscamos cumplir es el proyecto de construir un Estado sirio, un solo Estado. La batalla de Alepo terminó por definir las opciones de Labib al-Nahas, encargado de las relaciones políticas en Ahrar al-Sham. Integrarse al frente al-Nusra es una catástrofe mayor que Alepo y afectará a todo aquel que acepte nuevamente a Yulani. La profecía del desastre no goza de unanimidad porque el ala de la guerra y la yihad, con su representante Abu Jaber al-Sheikh, percibió la fusión como cumplida, designando a Abu Amar al-Omar, líder de Ahrar al-Sham, como su emir y entregando la comandancia militar a Yulani, y para el Consejo Consultivo al-Shura fue seleccionado Tawfiq Shehab. Los aviones de Humaymim y quizás los de la base de Incirlik en una próxima operación conjunta serían los que le dicten a Ahrar al-Sham o a cualquier grupo que se fusione con al-Nusra su realidad política, ya que no habrá ningún tipo de cobertura regional o internacional para todo aquel que se encuentre bajo las órdenes de Idlib y de su emir Abu Muhammad al-Julani, calificado como terrorista, junto con el que se le fusione o con el que lo apoye. Y esto se basa en resoluciones internacionales. Asimismo, le señalan, después del entendimiento de Incirlik, de los turcos y de Humaymim, de los rusos, que el tiempo se ha acabado. Nosotros aceptamos reunirnos e integrarnos sin condiciones previas, regresando al punto de partida, o sea que no objetamos encontrarnos con nuestros hermanos de Fath al-Sham, pero comenzando desde cero, aunque tengamos que proceder de la misma manera, o sea, considerarnos socios y no títeres a quienes se les impone un hecho. El Frente al-Shami, el Ejército de Mujahideen, Ahrar al-Sham y el Ejército de al-Islam realizan otra fusión bajo el mando de los turcos basados en un acuerdo con los rusos, quienes impulsan esa unión en contra de al-Nusra en una primera fase para después convertirla en un eje cuya prioridad sería combatir a Daesh y al-Nusra y detener el combate contra el ejército. Pero este tipo de cambio dirigiendo las armas contra el hermano de lucha de ayer aún se encuentra remoto.
El partido marroquí Istiklal coloca a Marruecos nuevamente ante un enfrentamiento con Mauritania al considerar el vecino país como parte del territorio de Marruecos, el cual se extiende desde la ocupada Ceuta hasta el río de Senegal. El secretario general del partido marroquí Istiklal Hamid Chabat, durante un encuentro con el sindicato del partido en el que se conservaba sobre la historia contemporánea, señaló que todos los historiadores afirman lo mismo. El partido gobernante mauritano, Unión por la República, condenó las declaraciones de Chabat, solicitándole a Marruecos que se disculpe con el pueblo mauritano y afirmando que Chabat habló sobre un tema sin estar consciente de sus dimensiones. El partido Istiklal marroquí afirmó a través de un comunicado que no renunciaría a lo que denominó el discurso nacionalista y a los derechos legítimos de Marruecos en el Sahara Oriental, recordando declaraciones anteriores en las que se afirmó que las regiones de Tindouf y Béchar y Kenazza, que se encuentran actualmente bajo la soberanía de Argelia, pertenecen al territorio marroquí. Chabat agregó aún más a sus declaraciones cuando acusó a Mauritania de facilitar la llegada de elementos del Frente Polisario Al-Qurqat, cercana a la zona fronteriza del norte de Mauritania. La parte oficial de Marruecos parece estar intentando enmendar rápidamente ante Mauritania las rasgaduras de su traje diplomático. Una fuente del gobernante Partido Justicia y Desarrollo señaló que se espera que su secretario general y el primer ministro designado Abdellah Ben-Kirani visite Mauritania para contener la crisis. Esto fue precedido por un comunicado del Ministerio de Exteriores de Marruecos en el que expresa su total rechazo a las declaraciones en Chabat.